Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Y hoy vamos a hablar de uno de los capítulos más trascendentes en la historia del rock. Y nos vamos al 10 de octubre de 1969, cuando se publicó un paradigmático disco debut llamado In the Court of the Crimson King. Acompáñenme. Corría el año de 1969. Todo cambiaba en el mundo de la música de manera acelerada. En agosto de aquel año se realizó el famosísimo Festival de Woodstock, probablemente el gran punto de inflexión para aquella generación de la contracultura, el fin de la utopía hippie. Musicalmente hablando, los Beatles, y sociológicamente hablando también, los Beatles ponían punto final a su carrera, aunque no lo anunciaran hasta el año siguiente, entrando por última vez a los estudios juntos para grabar Abbey Road. Y en el terreno del rock, muchas cosas habían estado ocurriendo en esos últimos años de la década de los años 60. El formato canción estaba sufriendo una transformación notable. Ya esa estructura clásica de 3-4 minutos, con letras también bastante bien estructuradas, comenzaba a dejar de ser la norma. Y nuevas estructuras musicales comenzaban a tener no solamente mucha presencia en discos, sino también mucha aceptación en ese proceso de renovación, de crecimiento, de evolución que llevaba el rock de manera bastante acelerada. Y en 1969 se produjo el debut de una de las más trascendentales agrupaciones en la historia del rock, que es King Crimson. El 10 de octubre de aquel año vio la luz uno de los álbumes debut más importantes de la historia, y que todavía 55 años después del momento en que estamos grabando esto, sigue siendo un paradigma y para muchos un disco insuperable. In the Court of the Crimson King, con una portada realmente fantástica que también contribuyó grandemente al sello distintivo de este disco y de este comienzo tan diferente a todo lo que se conocía hasta ese momento. Barry Goldberg tuvo la libertad de hacer esta creación, pero sin embargo no pudo disfrutarla porque unos meses después murió de un infarto, siendo muy joven. Por lo tanto, pues este éxito que ha tenido In the Court of the Crimson King a lo largo de las décadas, pues no lo pudo disfrutar el creador de la portada. King Crimson se había formado poco tiempo antes. De hecho, su debut ocurrió el 5 de julio de 1969. Su debut sobre un escenario
abriendo el concierto famosísimo y muy emblemático que hicieron los Rolling Stones en el Hyde Park de Londres en homenaje a Brian Jones, que había muerto días antes. King Crimson fue la banda encargada de abrir ese día y ya desde ese momento mostraba que se trataba de una propuesta totalmente diferente a todo lo que se conocía hasta ese momento. Robert Fripp en la guitarra, mellotron, Ian MacDonald en saxos, flauta y mellotron, Michael Giles en la batería y percusión, Greg Lake en el bajo y voz, y el poeta, escritor, letrista Pete Sinfield, una modalidad de incluir en una banda de rock a un integrante encargado únicamente de las letras que hasta ese momento no habían practicado muchas bandas y solamente Procol Harum había demostrado su gran validez. Pues bien, ese quinteto produjo un disco único en la historia con 5 temas, 5 composiciones, 3 en el lado A y 2 en el lado B, que rompieron moldes totalmente. El hombre esquizofrénico del siglo XXI abre el disco con un trepidante ritmo, un frenesí inédito en el cual se conjugaban las habilidades de todos, de la guitarra, del saxo, de la batería y del bajo, y por supuesto también en la forma de cantar de Greg Lake con su voz tratada, un tema visionario sin duda alguna que además funcionó de una manera muy importante, ya que comenzó a hablarse de un género muy popular en los años 70, como lo es el rock progresivo, a partir de ese primer tema y del disco en general, que no es solamente progresivo. Aquí se conjugaron elementos que provenían de varias fuentes: el jazz, el rock, la psicodelia, la música académica, el minimalismo, el free jazz incluso también, esos elementos de improvisación que siempre han estado presentes en la propuesta de King Crimson y muy en especial en su faceta en directo. Pues bien, luego de El hombre esquizofrénico del siglo XXI, el disco continúa con un tema pastoral llamado I Talk to the Wind, yo hablo con el viento, que sonó en muchísimas emisoras del planeta, con la flauta de Ian MacDonald como instrumento líder. Y luego aparece la majestuosidad de Epitafio, un tema que mezclaba lo épico con lo melancólico, con Greg Lake en su apogeo como cantante y apenas comenzaba, y el mellotron como instrumento líder. El mellotron había sido popularizado principalmente por Mike Pinder con los Moody Blues desde el año 1967 y también fue utilizado por los Beatles especialmente en su etapa psicodélica, año 1967 sobre todo, para sustituir instrumentos orquestales, arreglos orquestales que siempre encarecían las grabaciones. De hecho, el mellotron, que fue muy popular durante prácticamente toda la década de los 70 en los grupos de rock sinfónico progresivo y también en los grupos de música electrónica, consistía en un mecanismo electromecánico en el cual al pulsar una tecla se activaba una cinta en su interior con
sonidos pregrabados que podían ser de voces, de flautas, de trompetas, de violines, con lo cual al tocar un acorde la sensación era de estar enfrente de un coro, de una orquesta, y eso le dio un matiz increíble a muchas propuestas, entre ellas King Crimson, que lo utilizó a lo largo de toda esa primera etapa que duró entre el año 69 y el año 74. Esta formación desafortunadamente no duró demasiado, porque cuando ya grababan el segundo disco, In the Wake of Poseidon, tanto Ian MacDonald como Greg Lake y Michael Giles estaban prácticamente fuera del grupo y Robert Fripp se había quedado prácticamente solo con el letrista Peter Sinfield. Sin duda, esa ha sido la característica de King Crimson a lo largo de su historia, donde ha tenido muchas encarnaciones, se ha reinventado, pero siempre con el norte de asumir riesgos, de ser una banda aventurada en todo momento. No importa si fue en los 70, en los 80, en los 90 e incluso recientemente con una formación de 3 bateristas. Y para muchos este primer capítulo, In the Court of the Crimson King, es algo insuperable. El lado B de este disco está conformado por un primer tema llamado Moonchild, un tema minimalista con toques de jazz, música académica, psicodelia, incluso música infantil, y el resultado final es un tema realmente único en la historia, y sobre todo incluirlo en un álbum debut era un riesgo. Asumir ese riesgo ya demostraba que King Crimson era una banda diferente. Y luego el disco cierra con el tema que le da nombre, In the Court of the Crimson King, un tema también épico donde el Mellotron juega un papel fundamental. Esta versión réplica japonesa tiene un folleto, la recomiendo muchísimo, aunque fue editada ya hace como 25 años y probablemente ya no se consiga a menos que se pague mucho dinero por ella. Pero tiene un folleto donde se cuenta la historia del comienzo de King Crimson y del disco en particular. Y por supuesto, yo recomendaría, dentro de tantas reediciones que se han realizado a lo largo del tiempo de este disco fundamental, entre ellas cajas con demos, grabaciones que no se escuchan tan bien en directo y también en estudio, yo recomendaría en estos tiempos que corren básicamente 3 reediciones. Una de ellas esta, en formato de disco compacto, pero también la que vemos aquí en LP remezclado por Steven Wilson en 200 gramos. Y también la edición, digamos, clásica, no remezclada por Wilson, que recoge el espíritu original de la mezcla y que es sin duda tremendamente importante tenerla. Es decir, estas reediciones recientes, en ambos casos, la de Steven Wilson, la de la mezcla original y esta en CD, que además tiene un encanto muy particular con esta presentación en réplica, son las que yo recomiendo para todo aquel que aún no tenga este disco en formato físico, que yo recomiendo que hay que tener, porque la portada, el arte es
muy llamativo, muy vistoso y emblemático, sin duda alguna. Bien, han pasado entonces 55 años con este gran inicio de la era del rock progresivo. El rock progresivo que nació en Inglaterra y que se extendió a lo largo de toda Europa con representantes también muy relevantes en muchos países, pero que tienen King Crimson probablemente a uno de sus representantes más gloriosos y más longevos al mismo tiempo. 1969, 10 de octubre, fecha importantísima en el calendario de la historia del rock. Muchas gracias por estar ahí en este nuevo episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta y los invito a compartir, a suscribirse al canal, a comentar idealmente y por supuesto a seguir, a estar pendientes de un nuevo episodio. Chao.